Bien, hermanos, pues buenos días, tengan todos ustedes. Ya tenía ganas de verlos. Ya era un buen tiempo que no nos veíamos. Déjeme decirle que todo esto de la pandemia y todo lo que ha sucedido, que no podíamos reunirnos aquí en la congregación, déjeme decirle que pues me abrió por otro lado, porque empecé a subir las clases por YouTube y mucha gente las empezó a ver. Y ahora ya me hablan que si las voy a dar, que porque este domingo no di. Y le dije, bueno, pues yo no sabía que las estaban viendo, ¿verdad? Y le digo, bueno, pues que andaba de vacaciones. La semana pasada no pude estar aquí porque habíamos decidido abrir de nuevo la última semana de agosto. Y yo planifiqué con eso unas vacaciones desde hace meses. Entonces cuando se cambió la fecha, pues ya no pude yo cambiar la fecha que yo tenía de vacaciones. Por eso no estuve aquí la semana pasada. Pero sé que estuvo el hermano y pues que se gozaron, ¿verdad? Con él en la clase. Bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias. Esta clase, han de saber, para los que tienen el maestro y las guías, ya vinieron diferentes. Este año ya cambiaron. De hecho, si usted gusta ver en las primeras hojas, como en esta, le va a decir todo lo nuevo. La guía también la tiene para que usted vea en qué se va a estar enfocando ahora, ¿verdad? Ahora las clases vienen más simplificadas. Lo único que no estoy de acuerdo es que cambiaron la versión de Reina Valera. Ya no están usando la de 1960. Hay algunas referencias un poco más modernas, tal vez estén usando, no la he comprobado, pero parece que están usando Reina Valera 95. Sigue siendo Reina Valera, es buena. Nada más que pues nuestro español es muy cambiante, especialmente por las lenguas nativas de aquí de América. Entonces le damos un sentido diferente al vocabulario y pues se tiene que estar actualizando. Reina Valera ha sido muy fiel en tratar de mantener el vocabulario adecuado. Hay otras ya como, pues no las voy a mencionar, ¿verdad? Pero hay otras que sí han cambiado mucho el vocabulario. Así que mientras que usted esté con Reina Valera 1960, va a tener una buena traducción de la Biblia, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar. Les voy a pedir, esta clase se llama El nacimiento de una nación. En realidad vamos a tener que ir un poquito al marco histórico para que podamos entender que Dios siempre se fijó en una nación en particular, en una descendencia en particular, ¿sí? Desde tiempos remotos sabemos nosotros que viene Adán. La simiente santa debería de venir de Abel. Lamentablemente Abel perdió la vida en manos de su hermano y entonces todo se torna a Set, ¿verdad? El tercer hijo de Adán y Eva. Entonces de Set viene la descendencia y viene hasta un varón llamado Noé, el cual, ¿verdad? Dios libró de la gran inundación o del diluvio, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Del juicio. Pero algo sucedió, ¿verdad? Que anegó todo sobre las aguas, todo quedó anegado bajo agua. Y este varón tuvo 3 hijos, ¿verdad? Si nosotros los llamamos, normalmente se le dice es Cam, Sem y Jafet. Bueno, en realidad, ¿verdad? Si nosotros lo vemos en orden cronológico, sí. Pero si lo vemos en autoridad espiritual, viene siendo Shem el primero, ¿verdad? Y Shem, o Sem, como nosotros le llamamos, es de donde ahora Dios se enfoca para hacer la generación santa. Y sigue siendo, ¿verdad? Una línea directa desde Noé, desde Adán. Entonces vemos nosotros más adelante, que es donde nos vamos a enfocar. De Shem vinieron otras generaciones. Y de ahí vamos a ver por qué Dios sigue en esa generación, antes de formar un pueblo. Va conmigo a Crónicas, por favor. Vamos al primer libro de las Crónicas. Y vamos a estar por ahí, en el capítulo 3. ¿Sí? Perdón, en el capítulo 2. Capítulo 2. Y fíjese lo que dice aquí. Aquí vamos a ver las generaciones de Shem, ¿verdad? Y luego ya vienen los hijos de Israel. En el capítulo 2 van a aparecer todas las tribus de que quiénes son los descendientes. Pero para poder entender esta enseñanza que vamos a dar en el capítulo 2,
vamos a empezar con el capítulo 1. Y fíjense lo que dice aquí. De Adán viene Set, viene Enos, Cainán, capítulo 1:1. Viene Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé. Y después nos vamos a enfocar en Shem, ¿sí? En Sem. Más adelante nos vamos a ir al verso 17, donde vienen los descendientes de Sem. Y dice, de los hijos de Sem vienen Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter, o Geter, ¿verdad? Y Mesec. Y luego ya se enfoca en una generación. De Arfaxad engendró a Sela, Sela engendró a Aber nacieron hijos, ¿sí? En el tiempo en el que se dividió la tierra. En este tiempo se dividió Babel, ¿sí? En el tiempo de Peleg, cuando los días, ¿verdad?, de la tierra que se dividió. Y luego también estuvo su hermano Joctán. Joctán engendró al Moab, Selef, ¿sí? Gera, Adoram, también a Azula, a Dilca, a Edal, a Abdem, Sala, ¿sí? Oír, Avila y Jobab. Este Jobab es el que nosotros conocemos en la Biblia como Job, ¿ok? Para que nos enfoquemos. Y después de Job, ¿sí?, ya nos empieza a decir de nuevo. Aquí viene el resumen de las genealogías, desde el verso 23 al 27. ¿Sí? Dice de Shem viene Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reuj, Serug, Nacor, Taré, el padre de Abraham, el cual es Abraham. Sigue la genealogía de Shem. Si ustedes se fijan, 5 genealogías antes era Job. Quiere decir que antes de Abraham, Dios decidió probar con Job si Job sería el que seguiría en la nación santa, si de Job formaría una nación santa. Lamentablemente no fue así, ¿verdad? Ahora, Job aprende de sus errores o de todo lo que había pasado en su vida, ¿verdad? Porque ahí hay otro trasfondo que no conocemos, una historia judía, ¿verdad?, acerca de la vida de Job y de sus generaciones con el faraón, y de ahí podemos entender mucho del juicio que vino sobre Job. Pero si nosotros podemos retroceder un poquito en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que en realidad Job es restaurado, ya conociendo a Dios tal y cual Dios es, ¿sí? Entonces, al ya conocer a Dios, él empieza una restauración, y al ser restaurado, Dios le da familia de nuevo, pero una familia para que formaran una nueva nación. Lamentablemente, ¿verdad?, no se pudo enfocar de esa manera. Job no nació para eso y no pudo ser el patriarca que Dios estaba esperando, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que voltear hacia la generación más abajo. Abraham es la 10ª generación después de Shem, ¿sí? Quiere decir que desde que nosotros podemos ver a Adán hasta Noé son 10 generaciones, ¿sí? Desde Shem hasta lo que nosotros podemos ver como Abraham son otras 10 generaciones. Quiere decir que Dios estuvo trabajando cada 10 generaciones para ver quién sería justo, quién sería llamado para ser este prototipo de nación en la tierra. Dios estaba buscando, y le voy a decir el patrón que Dios estaba buscando en la tierra. Dios estaba buscando que hubiera una nación de sacerdotes, una nación que solamente se dedicara al sacerdocio, que estuviera desde Jerusalén llevando el sacerdocio, y que el resto de las naciones aportáramos para que hubiera un lugar santo en la tierra, y que las familias de la tierra bajáramos una vez al año a Jerusalén a adorar, ¿sí? Lamentablemente no se pudo hacer así. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios fue muy obstinado, ¿sí? Fue muy terco. Y a pesar de que se formó una nación con ellos, nos vamos a dar cuenta que no todos quisieron el sacerdocio. Entonces se dividieron entre tribus, y resulta que de las 12 tribus solamente una estuvo en el sacerdocio, cuando las 12 tribus debieron de haber sido el sacerdocio, y el resto de la humanidad ser parte, ¿verdad?, de esa adoración una vez al año, y de mantener con nuestros diezmos a Jerusalén y a toda la población de Israel. Lamentablemente no fue así, ¿verdad? Pero es lo que Dios sigue buscando, y tarde o temprano así va a ser. Porque si usted busca el milenio, se va a dar cuenta que Cristo va a estar sentado en el monte del testimonio. Ahí van a estar la adoración, y las familias bajarán a adorar una vez al año. Y vamos a mandar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros tributos, nuestra adoración hacia aquel lugar. Entonces sí se va a cumplir. El prototipo que Dios tenía diseñado desde un principio se va a cumplir en el milenio, ¿sí? Entonces vamos a ver qué más nos dice la clase. Este era solamente un trasfondo histórico para que pudiéramos entender que en realidad Abraham viene de una genealogía muy especial,
Y por eso, debido al nombre de Shem, Shem es el que dio a conocer el verdadero nombre, porque todo murió en el diluvio. Hay que entender que en el diluvio todas las cosas murieron. Entonces, toda la antigua fe, todo lo del Dios creador de los cielos y la tierra, todo eso había muerto. ¿Sí? Ya no había memoria a quien recordar, pero Shem sí lo recordaba y lo había estado apuntando, lo había estado guardando, ¿verdad? En sus enseñanzas. Y nosotros lo sabemos por esto, porque Shem es el Matusalén que después menciona la Biblia. Es la misma persona, una persona que vivió casi 600 años. ¿Y por qué decimos esto? Porque los patriarcas que bajaron de la nave, o de lo que nosotros conocemos como el arca, ellos traían su tiempo, ¿sí? No estaban sujetos al tiempo de nosotros ahorita. Ya los que nacieron después de ellos ya morían de 120 años. Después la vida volvió a cortarse a 80 y tantos años. Pero en realidad, en ese tiempo, ¿sí?, ellos vivían muchísimos años. Y se puede creer por medio de Shem, que lo vimos, ¿verdad?, que convertido en Matusalén, viene a llegar, en Matusalén, en Melquisedec, viene a formarse en la historia Melquisedec, y viene a estar en la muerte de Sara, en la sepultura de Sara. Y si nosotros contamos desde el tiempo que narra la Biblia de su nacimiento hasta el tiempo de Sara, él vivió más o menos 600 años. Entonces era una persona, ¿verdad?, que bajó con su edad del arca, para que nosotros podamos ubicarnos un poquito en el trasfondo histórico. Y si pasó con él, pasó con sus hermanos también. También pasó con Jafet, pasó con Cam, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos cómo la genealogía se fue haciendo. Mucho se perdió en Babel. En Babel fue una confusión total, mucho se perdió, mucho de la historia se perdió. Pero hay alguien al que no le afectó, y fue a Shem, ¿verdad? Porque Shem siguió llevando esa enseñanza. Tal es así que Moisés tenía conocimiento acerca del Dios del cielo, también lo tuvo Abraham, ¿verdad? Y todas estas personas, gracias a que Shem bajó esa información del arca, ¿sí? Se la trajo de la antigua fe prediluviana, ¿verdad? Entonces viene esta nueva fe. Si usted así lo quiere creer, entonces vendría siendo Melquisedec un sacerdote en Salem, ¿sí?, un rey también, y que también tenía una escuela, una compañía de profetas. Entonces, si es así, ellos tenían esta enseñanza desde tiempos muy remotos. Dios la trae a través de las generaciones, hablándolo a sus hijos, hasta Abraham. Pero en el tiempo de Abraham ya había mucha confusión espiritual, ya había mucha idolatría, ¿verdad? Ya el pueblo se había corrompido, ya había ídolos, idolatría. Lo vemos porque su hermano de él también lo practicaba, y otras personas, ¿verdad?, cerca de él, hasta que Dios le dijo: necesitas retirarte de tu tierra, retírate de tu parentela, vamos a empezar algo nuevo. Y esto algo nuevo representa al pueblo de Israel. Quiero decirles una cosa: el pueblo de Israel no empieza con Abraham, no empieza con Isaac, empieza con Jacob. Jacob, en el momento en que su nombre se torna a Israel, es cuando empieza realmente el pueblo de Israel. Él es el verdadero patriarca, y sus descendientes, ¿verdad?, las 12 tribus de Israel, son realmente ese pueblo escogido por Dios. Se tardó 3 generaciones para poder purificar toda la ideología, ¿sí?, de todo lo que traía Abraham. Abraham obedeció, su fe le contó mucho, Dios le llama a su amigo. Pero tenemos que entender que Abraham también batalló. Lo vimos nosotros como él batalló. Para empezar, los errores que cometió, como por ejemplo tener un hijo fuera del matrimonio con Agar. Entonces vemos nosotros que él también cometía sus errores, ¿verdad? No sabía todo, y no podía con todo, ¿verdad? Entonces, toda esa ideología que había en su mente, la manera de pensar, de razonar, de hacer, tenía que limpiarse. Dios no podía empezar algo en un odre viejo. Tenía que ser un odre nuevo, alguien que ya viniera de generaciones de haber escuchado la palabra, de haber entendido, de haber captado, y de esa manera recibir, ¿verdad?, esa palabra con fe. Vemos en Isaac fue uno de los más pasivos de todos. Isaac nunca se le notó como una persona espiritual, ¿sí? De hecho, Isaac tuvo problemas, ¿sí?, para aceptar muchas cosas.
Entre esos, ¿verdad? Ver cómo su padre lo iba a sacrificar, porque muchas cosas que se quedaron abiertas y no se entendían. Vemos más adelante, ¿verdad? Cómo Dios empieza a tratar con Jacob. Jacob ya traía sus ideas. Si usted se fija en Jacob, a ellos no les importaba mucho lo espiritual, pero sabían de las tradiciones que ellos tenían. Y una de las tradiciones era de que la herencia, ¿verdad?, venía sobre el primogénito. Entonces a él le interesaba esa herencia. A él le interesaba recibir de su padre una bendición. Pero en realidad nunca se les mira espirituales. A Jacob usted nunca lo va a ver espiritual. Jacob empieza su espiritualidad cuando empiezan a venir las visiones. Cuando Dios empieza a tratar con él. Cuando Dios lo empieza a prosperar en casa de su tío. Cuando Dios empieza, ¿verdad?, a mostrarle las cosas y las promesas que tenía para él. Cuando lucha con aquel ángel, ¿sí?, y se le da esa bendición. Cuando ve la restauración entre él y su hermano, que solamente Dios pudo haber hecho eso, cambiar el corazón de Saúl. Entonces nosotros vemos todas estas cosas en el marco histórico de cómo Dios fue planificando y fue perfeccionando las generaciones hasta llegar a la generación adecuada que iba a ser Israel y sus hijos. Pero recuerde algo, Dios siempre va a trabajar en gente que no es perfecta, en gente imperfecta. En una ocasión, si usted va, por favor, no sé si pueden leer ahí Deuteronomio 7:7. ¿Qué nos dice Deuteronomio 7:7? Léalo usted. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido para vosotros, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Ahí está, el más insignificante. Cuando Dios se acercó a los apóstoles, cuando Jesucristo se acercó a los apóstoles, no buscó entre la gente más eminente. Había mucha gente muy letrada y muy preparada dentro del Sanedrín. ¿Por qué tendría que buscar a gente ordinaria? ¿Sí? Si usted se fija, solamente 3 personas eran sumamente bien educadas. Pablo, en su futuro, ¿verdad?, Judas, ¿sí?, y Mateo, o Leví. Eran los únicos que realmente estaban bien educados. Ya más adelante vinieron otros que eran seguidores como Lucas y otros, ¿verdad? Pero de los que estuvieron con Jesús, solamente 2 fueron muy bien educados. Ya también Juan y Jacobo, porque eran parientes de Cristo, pero era gente nomás normal. Vivían bien, pero normal. Pero gente acaudalada, con mucho conocimiento, muy bien preparados, solamente Judas y Leví, Mateo. Mateo estaba enfrente de los tribunales. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de los tributos cuando cobraban los impuestos? Para eso tenías que hablar varios idiomas, tuviste que haber estudiado para poder hacer eso. O sea, venir de una familia muy acaudalada, porque nomás a los ricos los ponían en puestos de eminencia. Entonces, quiere decir que Mateo era alguien especial. Pero Jesús más, porque dice que nomás pasó y se levantó y dejó todo el suyo. Así que Jesús era más especial. Pero vamos a ver qué nos dice la clase. Regresando a clase, fíjese lo que dice Crónicas capítulo 2. Estos son los hijos de Israel. Ya no les llama los hijos de Jacob. Jacob significa usurpador, ¿sí? Entonces Israel significa príncipe del Eterno. En otras palabras, hay un rey. Yo te estoy dando un principado, le está diciendo Dios. No te estoy dando el reino, te estoy dando un principado. El reino es mío, ¿sí? Y Dios no comparte su reino con nadie, hermano. A través de Cristo ahora nos invitan al reino, pero el reino es de Él. Nosotros somos invitados al reino, pero el reino es de Él. Y eso es lo que nosotros no hemos podido entender. Por eso cuando nosotros decíamos, ¿por qué Samuel lloraba tanto cuando le pidió cuando le pidieron un rey los israelitas? Pues porque él sí estaba entendiendo el significado que estamos hablando ahorita. Él sabía qué significa Israel, significa príncipe. Solo le dieron un principado, no es el reino le pertenece al de arriba. Él es el rey de toda la tierra.
Pero cuando hay un rey soberano sobre la tierra, ¿sí? Vamos a decir sobre un país, vamos a decir que Estados Unidos, para que mejor me entienda, fuera un reino y hubiera una monarquía absoluta. Bueno, el rey le puede decir, ¿sabes qué? Te doy el principado del estado de Texas. Ahí en Texas tú eres el príncipe y ahí te quedas. Ese pedazo de tierra te lo estoy dando a ti, para que tú lo sojuzgues, lo gobiernes. Nomás que acuérdate, el rey sigo siendo yo. ¿Sí? Es lo que Dios le había dicho a Israel. Tú eres un príncipe, que vas a estar sobre cierto territorio, porque toda la tierra es mía y te estoy dando un pedazo de tierra para que tú ahí hagas un principado, pero no eres el rey. Por eso cuando el pueblo pedía rey, Dios se sentía desplazado y rechazado. Por eso Dios le dijo, ya no llores, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Sí? Tú que lloras, déjame llorar. Pues sí, es que a veces también nos queremos poner en el lugar de Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Lean conmigo, capítulo 2. Estos son los hijos de Israel. ¿Cuántos son? 12. En orden cronológico, ¿qué nos dice? Rubén, primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. ¿Por qué los divide? ¿Están en orden cronológico? Si estuvieran en orden cronológico, el último era Benjamín, ¿no? Sí. Entonces ahí hay algo. Los está poniendo de acuerdo con las mujeres que los tuvo. ¿Sí? Y le está dando a su lado primogénito primero como los tuvo. Con la mujer, ¿sí? Que los tuvo. Entonces, de aquí yo les puedo garantizar algo. José y Benjamín fueron los únicos amados de su padre. Porque los tuvo con la mujer que él amó. ¿Sí? Los tuvo con la mujer que él amó. Entonces aquí nosotros vemos la bendición que recayó más fuerte sobre José, porque tenía el amor de su padre. ¿Sí? Ahora, Rubén pierde la primogenitura por el pecado contra su padre y viene a restituirla Judá. Entonces Judá se sienta en el señorío, ¿sí? Y Leví está a un lado de él, como una ayuda idónea, ¿sí? Como un sacerdote que ayudará al rey. Sí, hermano. Que dice también Efraín, mi primogénito, que es José. Efraín era el primogénito de José. Entonces cuando ya Efraín viene siendo como una alusión poética de lo único que es fiel dentro de Israel. Como José en su tiempo fue el único fiel de los 12, Efraín viene siendo como la descendencia fiel, comparación a los que son descendientes infieles. A eso se refiere la Biblia. Le recuerda de que la fidelidad de José, traspasada por su primogénito, ellos son los fieles. Dios siempre ha separado al Israel fiel del infiel. Y al fiel le llama Efraín, al infiel le llama Jerusum, le llama de muchas maneras, ¿verdad? Pero al fiel, Jesurún, al fiel le llama siempre Efraín. Bien, vamos entonces a ver qué más nos dice aquí. Entonces aquí tenemos nosotros el prototipo de lo que Dios quería hacer. Pero todo esto se vio frustrado por una profecía. Una profecía que Dios le dijo, tus hijos serán esclavos por 400 años en Egipto. ¿Ah? Vemos nosotros como en el tiempo de la hambruna, en el tiempo que José estaba señoreando sobre Egipto, viene una hambruna, los hijos de Israel se ven en la necesidad de venir a Egipto, que es grave error, y les voy a decir la verdad, es grave error. Es cierto que fue bueno el aspecto de que José llega al poder para ayudar a su familia, sí, pero pudo haberlos ayudado desde donde estaba, ¿sí? Pudo haber estado enviándoles alimento, los trajo a Egipto, y ese fue un error muy grande. Y es un error que se va a pagar, ¿verdad? Y lo vemos que se va a pagar con esclavitud, con dolor. Y pues tal vez uno puede decir, bueno, es que ya estaba profetizado por Dios que así sería. Es cierto, pero no deja de ser un error, ¿sí? Nosotros como cristianos siempre vamos a subir, nunca vamos a bajar. Y si usted pone atención cuando dice bajaron a Egipto, tuvieron que bajar. Porque ellos estaban acá, cerca de donde estaba Betel, y bajaron hacia donde estaba el Cairo, Egipto, todo para acá, para abajo, Memphis, todo hacia abajo. Entonces, nunca ha sido un buen consejo el bajar. Usted como cristiano siempre tiene que ir en aumento y subir. Bajar no es de Dios. Bajar y regresar al mundo no es de Dios.
No importa que estemos pasando por momentos difíciles. Es cierto, a veces vamos a tener que vivir, ¿verdad? Agarrar víveres de lugares que a veces no van a ser los mejores, pero una cosa es eso, ir, tomar y salir, a ir y quedarme y a vivir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso en mente. Ahora, ¿por qué les digo esto? Dios estaba buscando una generación santa y tuvieron que pasar estos 400 años de problemas para que entonces viniera una persona llamada Moisés, el cual se centraliza en la clase. Y en la clase nosotros vamos a ver que va a haber 3 personajes importantes. Uno de ellos es Abraham, con el que empieza toda esta genealogía. Uno de ellos es Moisés, con el que empieza la ley y ya empieza en realidad, ¿verdad?, Dios a purificar al pueblo. Y posteriormente con Josué, el cual ya instala al pueblo en la tierra prometida y Dios les da las victorias hasta que quedan completamente bien asentados en esa tierra, ¿verdad? Y de ahí nace esta hermosa nación que ha sido de bendición para muchos pueblos y hasta ahorita, ¿verdad?, sigue siendo el centro de la tierra, ¿verdad?, de donde proviene toda bendición. Dice la Biblia que incluso en el tiempo del milenio todos nosotros buscaremos del manto de un judío, ¿verdad?, para poder tener esa bendición. Entonces la bendición siempre ha estado sobre el pueblo de Dios. Y aunque nosotros digamos, es que son malos, es que son estos, pues podrán hacer lo que quiera. Tú y yo también somos malos y como quiera Cristo nos salvó y aquí estamos, ¿verdad? Entonces no tenemos cara para juzgar a nadie. Aquí lo único que podemos decir es de que ellos fueron celosos en guardar la palabra de Dios. Fueron celosos, ¿verdad?, en seguir interpretando la ley. Y fueron celosos, ¿verdad?, en seguir manteniendo santo el lugar donde ellos están. Ya si ellos se equivocan, no aceptaron a Cristo, bueno, Dios los va a juzgar, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca saber que Dios hizo un buen papel con ellos, ¿verdad? Y que hasta la fecha la presencia de Dios está ahí. Y usted dice, no puede ser. No, sí puede ser. Lo vimos en la batalla de Yom Kippur, que la presencia de Dios está ahí. Lo vimos durante la batalla, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial. Dios estaba ahí. Lo vemos hasta la actualidad. Dios está con ellos. Porque si usted dice, no, pues entonces nosotros no queremos a los judíos, no queremos nada de ellos, pues le voy a decir como dijo el líder de los judíos en la ONU. Pues entonces, órale, a bajarse de los carros y a dejar el celular y a dejar todo, porque pues todo lo han inventado ellos. Dios les ha dado la gracia. De ellos viene todo, ¿sí? Porque usted puede decir, no, pero también de Alemania, sí, de alemanes que vienen de descendientes judíos. O sea, todo lo bueno, todo lo que nosotros tenemos tecnológicamente viene de ellos. Hasta la bomba atómica mentada viene de ellos. Todo viene, pues ¿qué podemos hacer? Tendríamos que regresarnos a la era de piedra si no queremos nada de los judíos, ¿verdad? Pero lo más hermoso que tienen los judíos es la palabra de Dios. Y esa palabra nos ha sido heredada, ¿verdad? Y eso es de lo más especial que ellos han podido conservar. Bien, entonces vamos a seguir en la clase. Fíjese que el primer punto nos habla de que Dios libera a su pueblo. Yo quiero que haga una pequeña anotación ahí en su Biblia o en su clase, que diga, cuando Dios hace algo, lo hace con poder. Y dígalo fuerte y dígaselo a su vecino, cuando Dios hace algo, lo hace con poder. No lo va a hacer a medias, ni despacio, no lo va a hacer para que nadie se dé cuenta, no, lo voy a hacer con poder. Dice la Escritura que todos los pueblos alrededor se dieron cuenta que Dios estaba con Israel. Todos los pueblos. Iba pasando Moisés y los pueblos iban temblando. Todos los que estaban alrededor del Sinaí, todos los que estaban en la tierra prometida, todos iban temblando porque sabían que donde ellos iban marchando, el enemigo iba cayendo porque Dios estaba con ellos. Cuando Dios está contigo, hermano, las puertas se abren. Y no se abren por ti, se abren por Él. Porque escrito está, ábranse las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Todas las puertas se abren ante el Rey de la Gloria. Así que si usted piensa, yo estoy pasando por una dificultad, usted clámele a Dios y Él le va a abrir las puertas que usted necesita que se abran. Vamos a pasar por momentos difíciles, sí.
Si usted me dice, ¿por qué, hermano? ¿Por qué estamos pasando por todo esto? Porque en realidad estamos viviendo días finales. Ya estamos viviendo días pretribulacionales. ¿Sí? Y no nos queremos dar cuenta. Por dos motivos. Uno, porque la mitad tiene miedo. No, que la tribulación no venga. No sé por qué, pues se supone que son cristianos, se van a ir con Cristo o no. ¿Sí? La segunda es que yo apenas estoy empezando mi vida. Yo quiero ver a mis hijos grandes. Yo quiero ver esto. Dios trabaja en tiempos. A ver si nos vamos entendiendo. ¿Sí? Dios nos da tiempos. Y ahorita Dios ya nos dio 2000 años para que nosotros como familias reconsideráramos a Jesucristo. Si nosotros no lo hacemos, pues ¿qué tanto tiempo quieren más? Ya vino, ya se estableció el dominio cristiano. Durante el tiempo, en el año 325, después de la era de Cristo, Constantino declaró el edicto de tolerancia. ¿Sí? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana empezó a trabajar, que en su parte, como les he dicho siempre, los primeros años hizo un excelente trabajo, una gran iglesia. Ya después, como todas las cosas, se corrompió. Y digo, los cristianos, ¿qué podemos decir si estamos igual? Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Nos está diciendo que Dios es fiel en lo que Él hace, pero también mide tiempos. Y nosotros ya estamos viviendo en tiempos en los cuales ya tiene que venir otra dispensación. Porque la dispensación donde estábamos ya hizo su trabajo. Incontables vidas se han salvado a través de las generaciones. ¿Sí? Ahora ya viene el tiempo de un cambio. Y ahora usted me dice, ¿y a qué se debe con lo que me está comentando de por qué están pasando las cosas así? Porque en el último dice la Biblia que en los tiempos finales habría un poder engañoso para que la gente creyera en la mentira. Y hoy más que nunca hay mucha mentira allá afuera. Todo es mentira. Hay demasiada información y usted puede decir, es que es demasiado, todo lo que hay en YouTube, todo lo que hay en Facebook, todo, si algo pasa en Europa, en un segundo ya lo sabemos acá en las Américas, si algo pasa en las Américas ya se sabe en Asia, en segundos se hace, y se hace viral y todo el mundo lo ve. Pero no significa que sea la verdad. Hasta los videos están siendo manipulados. Te ponen ahí que uno se cayó en un edificio y se levantó y es puro cuento. Te ponen que otro camina sobre el agua y es puro cuento. Todo está bien arreglado. Hay demasiadas maneras de manipular las cosas. Y hay mucho engaño. Y el cristiano cae en el engaño. ¿Y qué pasa? Que Dios empieza a lo que venía escrito. El malo va a prosperar. Y el bueno no va a prosperar. Y va a ir de mal en peor. Pero Dios lo hace para que el que realmente, si yo realmente amo a Cristo, me vaya bien, me vaya mal, yo voy a seguir amando a Cristo, eso no va a cambiar. Pero si yo no amo a Cristo, si a mí me va mal, yo me voy a salir de esto porque no me interesa. Y ahí es donde viene esta conveniencia. Y ahí es donde viene esta purga, ¿verdad? Donde Dios va a empezar a separar. Pero si es que nosotros oramos y se murió mi mamá, oramos, se murió Tony, ¿sí? Y se van a morir todos aunque oremos por ellos. ¿Por qué? Porque si Dios así lo quiere, así lo quiere. Y si tú eres un verdadero cristiano, vas a aceptar la voluntad de Dios. Si tú no eres un verdadero cristiano, eso te va a decepcionar y te vas a ir al mundo. ¿Sí? Entiéndanlo de una vez. Dios no es un monigote al que nosotros nomás le pedimos algo y la respuesta va a ser sí. A veces va a ser no, porque tiene voluntad y Él hace lo que Él quiere. Amén. Si usted quiere que siempre se le diga que sí, vaya sin que se delante de un santo y ahí conteste usted solo. Pero si usted quiere la verdad, usted tiene que escuchar a Dios. Y a veces va a ser dura y a veces va a ser difícil y nos va a doler, sí. Desde que mamá murió yo no había ni llorado y ahora en su cumpleaños se me cargó bastante, traía mucho enojo dentro de mí, pero le decía yo al Señor, líbrame de esto, porque esto no se va a enseñorear de mí. ¿Sí? La muerte es un enemigo que todos vamos a vencer tarde o temprano, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir adelante. Cosas difíciles van a pasar, sí, pero eso no dictamina nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios está por encima de todas las cosas. Pero si tú amas a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, más que a Dios, tú no eres digno de Dios. Y como no eres digno, te vas a perder.
Pero si tú amas más a Dios y te sobrepones por encima de todo lo que pierdas, entonces vas a hallar a Dios. Amén. Y vas a ser salvo. Porque Dios lo debes de amar por encima de todo. Así ¿Te es. va a doler? Sí. ¿Es muy doloroso? No, hombre, pues ¿qué te digo yo? Si lloré el día 3 cumpleaños mamá y el día 2 me la pasé lloré y lloré hasta las 3 de la mañana. Y hasta le dije a mi papá, ya estábamos escribiéndonos papá Raúl y yo le dije, ¿saben qué? Yo ya no estoy bien. Así le puse, ya no estoy bien, yo voy a tener que orar. Le dije, Dios los bendiga, mañana nos vemos. Y me hinqué a orar a esa hora. Y estuve hincado desde las 12 hasta las 3 de la mañana pidiéndole y rogándole a Dios, quítame esto que yo siento, porque la pérdida de mamá nunca se me había cargado como hoy. Pero tenemos que reponernos. Amén. Dios está presente y uno debe de amar más a Dios que a todas las cosas. Entonces, ¿qué se necesitó aquí en el tiempo de Moisés? Se necesitaba una liberación. Porque para cuando tú vas a crear algo nuevo en Dios, si tú vas a venir a Dios, vamos a decir que en lugar de simplificarlo o de expandirlo como un pueblo, vamos a decir que nosotros somos ese pueblo. Usted es un pueblo, yo soy otro pueblo, allá son otro pueblo. Pero todos somos el pueblo de Cristo en realidad. Pero vamos a decir que en lugar de Israel me está hablando a mí, para que lo podamos entender lo que voy a decir. Dios lo primero que necesita es liberarte. Necesita una liberación. Necesita sacarte del mundo. Necesita que vengas a Él. Que seas pasado por el filtro de la ley. Que entiendas la verdad de Dios. Que entiendas lo que Dios ha hecho desde el principio. Y el deseo que tiene contigo. Y de cambiar tu vida. Y de formar en ti, no una nueva nación, una nueva persona. Porque aquí lo está haciendo como un prototipo de un pueblo. Pero en realidad ese prototipo lo está haciendo con las vidas individuales de cada uno de nosotros. Tú eres el Israel de Dios. Tú eres la persona que Dios desea salvar. Pero para hacerlo, primero tiene que purificarte. Hay que sacarte de Egipto primero. De esa esclavitud mental, de esa esclavitud espiritual, de esa esclavitud psicológica que tienes, que no te deja ver más allá de lo que ven tus ojos. Dios hizo milagros para que el pueblo viera algo distinto. Estaban acostumbrados a vivir viendo hacia abajo, a estar agachados, a estar como los caballos, viendo solamente para un solo lado. No los dejaban ver, no los dejaban salir, no sabían nada de la vida ni del mundo exterior, porque solamente lo único que sabían era trabajar, trabajar y trabajar, como esclavos. Y antes de que tú puedas vivir como un hombre libre y tener éxito, primero tienes que saber qué es libertad. No libertinaje, libertad. Saber quién eres en Cristo. Entonces Dios saca al pueblo de Israel, de allá de Egipto, con poder. Porque si Dios te va a sacar de la situación en la que tú estás, lo va a hacer con poder. Lo va a hacer con mucho poder. Porque se necesita poder para cambiar la mentalidad humana. Se necesita poder para cambiar el estatus de una vida humana. Se necesita el poder de Dios. Porque solamente Dios tiene el poder para transformar las vidas de las personas. Yo te puedo hablar de Cristo todo el día y no tiene nada que ver si el Espíritu Santo no me está respaldando. En realidad es Él el que habla. Pero cuando tú estás hablando la palabra de Dios, estás oyendo al Espíritu Santo hablarte. Pero necesitas entender. Pero mientras que tú tengas una mentalidad esclava, nunca lo vas a entender. Necesitas salir de eso. Sal de ahí, salte de esa esclavitud en la que estás. Y ven a Cristo. Y Él te hará libre. Fíjese lo que dice más adelante. Dice que Moisés, Dios utilizó su vida para empezar a sacar adelante al pueblo. Llegó y le dijo al pueblo, hoy es el día de tu liberación. Y el pueblo se quedaba, pues no sabemos ni qué es liberación, ¿cómo se escribe? Y le decía, Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Él se ha aparecido a mí en una zarza y me dice que ustedes deben de ser libres, que deben de dejar este lugar para ir y adorar su nombre allá en el desierto, para darles esa tierra que tanto les ha prometido a nuestros antepasados. Y el pueblo decía, este tamal, ¿verdad? O sea, él viene solo, ¿verdad? Bueno, venía con Aarón, ahí venía Aarón detrás de él. Viene solo y se está enfrentando a Faraón, Dios en la tierra. Sí, porque en ese tiempo Faraón era Dios en la tierra.
No nomás era un rey, era un Dios en la tierra. ¿Cómo se va a enfrentar al ejército más grande del mundo? A los más ricos, a los más estudiados. Pero Dios tenía un poder que nadie conocía. Y Dios le dijo, estas dos señales te servirán para que el pueblo crea. El pueblo le temía a dos cosas: a la serpiente y a qué más, a la lepra. Y si esos dos temores podían ser controlados, entonces ya estábamos en buen camino. Lo más temible en aquellas tierras era la lepra, porque no tenía cura y te tenías que retirar y apartar. Y el animal más peligroso era la serpiente, porque te mordía y ahí quedabas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Eran dos temores muy grandes. Fueron las dos señales que Dios le dio. Y dice que cuando lo vieron, el pueblo se regocijaron y empezaron a cantar el Shema, ¿verdad? Ya Dios llegó, ya Dios nos está visitando. Entonces empiezan las plagas, empieza un poder terrible de parte de Dios contra el faraón. Dios mismo dice, yo descenderé y pelearé contra los dioses de Egipto. No dijo que iba a pelear contra el faraón, contra los dioses de Egipto. Porque ahí no era el faraón el peligroso, eran los ángeles caídos que estaban detrás del faraón. Eran los demonios, los principados, esas potestades terribles que estaban ahí conduciendo todo. Toda esa esclavitud emocional que habían hecho con ellos. Y dice que cuando los saca, los lleva al desierto y empieza a venir la palabra de Dios. Entonces, punto número 1, para yo poder ser un pueblo nuevo o una persona nueva, tengo que ser liberado. Número 2, tengo que ser filtrado por la palabra de Dios. Es tiempo de conocer la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, voy a regresar a la esclavitud. Necesito la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me hace libre. La palabra liberta. Fíjese lo que dice. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Y fíjese lo que dice aquí. Fíjese lo que dice aquí. Capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjese lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, número 1, para redarguir, número 2, para corregir, número 3, para instruir, número 4, y en justicia. ¿Sí? Son 4 cosas. Y el número 4 en la Biblia está asociado con creación. Quiere decir que para que usted sea una nueva persona, sea creado una nueva persona, usted necesita el filtro de la palabra de Dios. Necesita ser encarado con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un espejo que nos puede reflejar tal y como estamos nosotros y quitar todas las imperfecciones que hay en nosotros. Podemos ver las cosas tal cual es. Y podemos medir. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no somos filtrados por la palabra de Dios? No somos realmente libres. La libertad viene cuando la palabra de Dios hace en nosotros ese hincapié. Quiero llevarlos a otra escritura también de Timoteo, pero ahora vamos a la primera carta. Y fíjese lo que dice esto que yo le voy a dar aquí. Es en el capítulo 4. Y fíjese lo que dice el verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Tú quieres ser una persona distinta, tienes que aprender la palabra de Dios, porque ella te va a salvar. Ella te va a restaurar, ella va a cambiar tu vida y vas a ser un pueblo nuevo, una nación nueva. Y no solamente una nación nueva, una nación santa. ¿Cuántos de ustedes quieren ser una nación santa? Pues a leer la Biblia y a practicarla.
¿Sí? Bien, vamos al siguiente punto. El punto que sigue es el punto número 3. Perdón, punto número 2. Se establece el pacto. Entonces, ¿qué es el pacto? Todas las cosas que nosotros hagamos, Dios siempre pactó. ¿Y usted sabe por qué? No porque a Dios le interesara que usted lo cumpliera o que yo lo cumpliera. A Dios le interesaba Él pactar para Él acordarse que se había comprometido con nosotros, porque Él no se arrepiente de lo que hace. Esos pactos nos benefician a nosotros, no a Dios, a nosotros. Porque vamos a decir, yo estoy haciendo un pacto aquí con Tati y Tati me falló. Pero si yo sí soy cumplidor, yo no le voy a fallar. A ella le conviene mejor ese pacto que a mí, ¿verdad? Porque yo sí pago y ella no paga. Entonces, esa es la situación que estaba haciendo Dios. Dios estaba generando un pacto para beneficio tuyo, para que después Él se acordara. Y lo vemos que a través de las generaciones decía, Dios no se olvida de su pacto, Dios tiene presente el pacto, Dios se acuerda de su pacto, Dios se acuerda de sus promesas, para que Él siempre se iba a acordar que Él lo prometió. ¿Usted cree, por qué cree que nunca se volvió a inundar de agua y nos ahogamos todos? ¿Qué fue lo que pasó en aquel entonces? ¿Y qué hizo Dios? Este será mi pacto entre tú y mí. Así dice, es correcto. Entre tú y mí. Cuando veas tú que está lloviendo y veas el arco en el cielo, te acordarás que yo jamás voy a volver a destruirte con agua. Y de ahí lo agarran los gays, ¿verdad? Porque eso es una promesa, Dios no me va a destruir. Oh, pues Dios no te va a destruir, te vas a destruir tú solo. Entonces aquí es la situación, que a veces nosotros nos destruimos a nosotros mismos, no destruimos a los demás. Bien, vamos a ver lo que dice aquí. Quiero que vayan conmigo de nuevo. El pacto de Dios se establece, y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, si van conmigo todos para allá. Y vamos a ver de qué se trata el pacto. Hay muchas partes de este pacto, pero aquí vamos a ver algo muy importante que a Dios le importaba más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y vamos a ver qué nos dice. Capítulo 6, verso 4 en adelante, dice lo siguiente. Oye Israel, escucha, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales enfrente de tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. No lo estás haciendo tú, lo hizo Él. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate. Repitan todos conmigo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y en su nombre jurarás. Gloria a Dios para siempre. Ahí está el pacto. Dios lo que te dice, habla con tus hijos. Tú ya eres salvo, entonces ahora háblalo a tus hijos, enséñaselos, ¿sí? Y enséñatelos a tus nietos. Y enséñaselos a la hora que se levantan, a la hora que se sientan a comer contigo, a la hora que se van a ir a acostar. Enséñaselos todo el día, estórbales para que no hagan las cosas que no deben. Ponte en la brecha por ellos, porque ese es el pacto. El pacto es que las generaciones sigan avanzando y que las generaciones tengan el temor de Dios. Ese es el pacto. Y lo que tú estás orando ahorita va a brincar las generaciones hasta más adelante. En una ocasión estaba yo con el doctor Villarreal en su consultorio. Estaban haciendo ahí unas reuniones y yo fui a orar. Y me decía el doctor, quiero que ores por mi sobrino. Quiero que ores por mi sobrino. Necesita él bastante ahorita de Dios. Y cuando yo la primera vez que puse mis manos sobre su sobrino,
el Señor habla a mi vida y me dice, él ya es salvo. Yo le decía, ¿por qué, Señor? Dice, hay una promesa que tengo que cumplir. Y yo no sabía de qué me estaba hablando. Y le dije, ¿de qué promesa me estás hablando? Dijo, todavía estoy escuchando las oraciones de hace muchos años. Hay una mujer que oraba e intercedía por su familia y todos ellos van a ser alcanzados. Aleluya. Por esas oraciones. Y yo decía, me hizo acordarme de Cornelio. No sé si ustedes se acuerdan, sí, que Dios le dijo, ¿verdad? Las memorias mías se acordaron de tus ofrendas y ahora ya viene la bendición. Así es. Ahora algo parecido, me dice, las memorias, ¿verdad?, de esta mujer. Y yo volteé con el doctor Villarreal, le dije, hermano, toda su familia va a ser alcanzada por Dios. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque el Señor me dice que hubo un justo en su casa. Le dije, se me hace que era su mamá. Le dije, y yo también escuché esas oraciones. Ella decía, Señor, antes de que yo parta, yo necesito pedirte algo. Que todo el esfuerzo de todos mis años de trabajo, todo lo que yo he dado, yo le estoy hablando lo que yo escuché. Todo lo que yo he dado, solo te pido, alcanza hasta el último de mi familia y de mis descendientes. Gloria a Dios. Y Dios lo está haciendo. Qué bendición, ¿verdad? Cuando tienes un patriarca o una matriarca que está orando por ti. Santo. Mira, se me pone chinita la piel. Amén. Cuando tienes a alguien que intercede por ti. Santo Dios. Bendito su nombre para siempre. Entonces, Dios establece un pacto. Y tenemos a Dios intercediendo ahora por Israel. Y siempre les decía, por amor a mí mismo no lo hago. Salió el Vito. Por amor a mí mismo no lo hago. Y esto nosotros lo vemos, ¿verdad? Como Dios hizo un pacto hermoso que te dice, yo te doy lo que tú no te merecías, lo que tú no trabajaste. ¿Y no es esa la salvación en Cristo? ¿Qué nos costó a nosotros de la salvación de Cristo? Nada más creer, aceptarlo, porque en realidad el Señor lo hizo todo. Imagínate ahora, vamos a poner esto en contexto, este pacto en contexto para ti, para mí. Dios te está diciendo, fíjate, te lo voy a parafrasear, se llama esto así. Cuando vengas al conocimiento de Jesucristo y le hayas aceptado como tu Salvador, ¿sí?, que fue la promesa que hice a Abraham, a Isaac, ¿sí?, porque Dios lo prometió desde Abraham, en ti serán benditas todas las familias del tierra. Y cuando ya te sacies de las bendiciones que te vas a recibir a través de Cristo, ¿sí?, cosas que tú no tuviste que trabajar por ellas, porque no te costó un solo sudor, no te costó una sola gota de sangre, todos los pecados que tú cometiste y yo cometí. Todos los pecados que cometimos no tuvimos que pagar una sola cosa por ellos. Cuídate de no olvidarte de Jesucristo y del pacto que está hecho en Él. Entonces tenemos un pacto bien hermoso, hermano. Un pacto que nos hace a nosotros más que vencedores. Porque Cristo fue quien venció. Y siempre se ha hecho esta ilusión. Una vez lo escuché y me gustó. Dijo un hermano, imagínate que Jesucristo es un boxeador y que la esposa del boxeador es la iglesia. Pues Jesucristo es el que fue y se dio los trancazos, ¿verdad? El que peleó y ya viene todo molido, pero la señora está en la casa nomás diciendo, hey, el cheque, el dinerito, papá. Y ya viene el hombre, le da el cheque y la mujer se va a pasear y a vestirse y a hacerse, que a cabo ella no tuvo que sufrir nada, allá su esposo fue el que se golpeó. Y ese es igual Cristo, Él fue el que pasó por lo difícil y nosotros nomás estamos recibiendo las bendiciones, ¿sí?, la consecuencia de ese acto de Él. Entonces seamos agradecidos, hermano. Busquemos a Dios, porque Él quiere hacer de usted una nación, una persona, ¿sí?, un nuevo pueblo en usted, una nueva nación. Y la única manera de hacerlo es que usted sea libre y usted pacte con Él. Y el pacto es, vamos, ¿por qué no lo leemos? Véngase conmigo, Romanos. Y ahí está el pacto. Fíjense lo que dice Romanos, allá por el capítulo 9. Y fíjense lo que, perdón, capítulo 10, verso 9 y verso 10. ¿Qué nos dice? Este es el pacto para nosotros.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. Este es el nuevo pacto. Libérate, ven a la liberación de Cristo, ven a su palabra, acepta el pacto, acéptalo a Él. Y ahora vamos a ver el último punto para que usted sea una nueva nación. La herencia de Israel afirmada y realizada. Vamos a ver qué nos dice Josué 9, del 1 al 9. Fíjese lo que dice, vaya conmigo Josué 9. Sí, yo no me voy a enfocar en ciertos versos, pero usted vaya y mire ese espacio. Y fíjese lo que dice Josué. Yo les voy a leer uno, pero la clase se basa en el 9, del 1 al 9. Pero fíjense lo que yo le voy a leer. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, y Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Verso 24-13, y os di la tierra por la cual nada trabajaste, las ciudades que no edificaste, las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantaste y coméis. Verso 14, ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Dios estaba hablando, y usted sabe lo que significa Josué. Josué es muy parecido al nombre de Jesús. Uno es Joshua y el otro es Joshua, ¿sí? Es muy parecido. Entonces los dos significan salvación, no más que uno significa Jehová salva y el otro nomás dice salvación, ¿sí? Entonces Jesús, hermano, cuando nosotros lo vemos como prototipo en este caso de Josué, es al que le tocó heredar, ¿sí? Es al que le tocó repartir la tierra. Entonces Jesucristo es el que nos ha repartido de esto, nos ha hecho a nosotros coherederos de todas las promesas. Es necesario que usted acepte esta verdad, porque ahora le van a decir muchas fábulas, muchas mentiras, van a querer maquillar el Evangelio, pero el Evangelio sigue siendo una realidad, ese no cambia. Y la única manera de que nosotros seamos verdaderamente libres, necesitamos venir a la liberación de Cristo, aceptar la ley del Señor, su palabra, aceptarlo a Él como nuestro Salvador y su sacrificio y pactar con Él. Y finalmente, hermanos, permanecer en nuestra nueva vida, vivir una vida piadosa, una vida que realmente muestre a Jesucristo en nosotros, porque de lo contrario entonces no vamos a ser de buen testimonio. Por eso el Señor recordaba cada rato, recordaba y recordaba a través de los profetas, levantó profetas para que recordaran y recordaran lo mismo. Tú eres una nación santa. ¿Qué haces? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo te estás tú administrando? ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? Quiero que me acompañen por favor Efesios, para que aprendan acerca de los andares. Fíjese lo que dice Efesios. Ahí voy. Capítulo 2. Fíjese lo que dice aquí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Anduviste, ya no tienes por qué andar. ¿Por qué seguimos nosotros en lo mismo? ¿Por qué volvemos al pecado? ¿Por qué volvemos otra vez a la vida de antes? Tenemos la palabra de Dios, hemos venido a libertad, ya no somos esclavos. Dice Romanos que ahora somos hijos de la libre. ¿Por qué queremos otra vez ir a ser hijos del esclavo? Porque nos falta amor a Dios. ¿Por qué queremos pertenecer a Agar cuando tenemos a Sara? ¿Por qué queremos regresar a lo mismo? Y diga usted, porque me gusta. Dígaselo así, porque ese es el descaro, esa es la vergüenza que nos falta a nosotros. Dígale a su vecino, porque me gusta. Porque en realidad no es por otra cosa, me gusta.
Dígaselo, me gusta cuando veo a mis amigos que andan allá todos juntos y se van a tomar. A mí me gusta, yo quiero andar ahí. ¿Sí? Me gusta el chisme cuando llegan y me dicen, traigo uno calientito. Yo ahí quiero estar para oír. Me gusta. Es la verdad, hermano. Recuerde que Satanás tienta, no obliga. La obligación no la puede hacer porque ahí entra Dios. Él no nos puede obligar a hacer las cosas, pero nos lo pone en charola de plata. Nos lo pone ahí cerquita para que nosotros caigamos en el pecado. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? No iba a ser sencillo. Esta nueva vida, este nuevo pueblo al que tú quieres pertenecer, al que yo quiero pertenecer, no es sencillo. En este mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo ya vencí al mundo, dice el Señor. El Señor nos puso como un pueblo en medio de tinieblas, pero Él está ahí y Él nos sustenta. Por eso dice la Escritura, el Señor te ha puesto en un vallado. Si tú lo aportillas te va a morder la serpiente, pero tú lo tienes que aportillar. ¿Quién más lo va a ir a romper? Nadie. El vallado está creado para que nomás tú lo puedas romper para salir para afuera. Nadie puede entrar para adentro porque Dios te está protegiendo. Dios te protege. Él hizo un vallado a tu alrededor, o un aro de fuego, o un cerco de protección, como dice en Job. Y Satanás se enojaba, no lo puedo tocar, no puedo ir a acercarme. ¿Por qué? Porque está protegido por un cerco de fuego. Ahí está. Satanás no puede venir para acá, pero yo sí me puedo salirle a dar la vuelta. Y yo me puedo salir si yo quiero. Entonces es necesario, hermano, que nosotros empecemos a tomar en serio en qué pueblo queremos estar. Porque ya viene la decisión. Y usted va a pertenecer a un pueblo donde el pecado no va a abundar, donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza porque las primeras cosas ya pasaron. O usted quiere estar en un pueblo donde le van a dar todo, pero nada más por un tiempo. Usted va a tener que tomar la decisión. ¿Qué pueblo quiere estar? Pero no se puede estar en los dos. Dios nos llama a ser fríos o calientes. Tibios no, porque te va a vomitar de la boca. Dios prefiere que vengas con toda la dignidad y le digas, no quiero nada contigo, a que le digas, aquí estoy, Señor, y bla, 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 y luego entre semana hago lo que quiero. No es así. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Entonces necesitamos, hermanos, en la clase de hoy nos da la oportunidad de considerar nuestras opciones. Y el título de la clase nos dice, el nacimiento de una nación, el nacimiento de un pueblo, el nacimiento de una nueva persona. ¿Tú quieres ser una nueva persona o quieres seguir siendo la persona que eres? Siempre va a haber área de oportunidad para todos. Yo todavía tengo mucho que aprender y mucho que crecer y mucho que quitar de mí que me estorba. Todos lo tenemos. Pero ¿queremos seguir creciendo o vamos a querer regresar a Egipto? Vamos a querernos morir en el desierto. El desierto solamente es para que aprendamos a limpiar todas nuestras imperfecciones, a dejar todo lo que todavía luchábamos. Pero hermano, la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos de mucho tiempo, no debemos de estar pasando por estas luchas. Esas luchas ya debieron de haber quedado atrás. Ahora nosotros solamente debemos de estar permaneciendo y pelear, y sabemos con qué armas pelear. Tenemos ayuno, tenemos oración, tenemos vigilia, tenemos muchas cosas que podemos hacer para defender y para seguir avanzando. Ya es tiempo de que desechemos las tinieblas, de que nosotros nos vistamos de luz, porque somos hijos de luz. Entonces es tiempo. Ya está avanzada la noche, dice Pablo. Ya viene el día. Vístete de armadura de luz, porque ya viene el momento que nadie quiere vivir. Créame que se lo digo. Ya viene el momento en que usted ya va a empezar a ver todas esas profecías bíblicas donde ya se va a empezar a hacer un lado la moneda, vamos a querer empezar a ponernos por ahí un chip y cosas así. Van a empezar a muchas cosas. Usted va a ver a partir del 2021 cómo va a empezar todo lo profético a suceder. Mucho más de lo de ahorita. Este año fue un año muy profético, pero lo que viene fuerte. La decisión va a ser tuya. Dios a todos nos va a dar la misma oportunidad. Nos va a parar ahí en la orilla y nos va a decir, ¿te salvas o te pierdes? La decisión es tuya. ¿Quieres pertenecer a un pueblo eterno, santo, o quieres pertenecer a un pueblo temporal que te va a dar todo lo que quieres?
¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por la bendición tan grande que tú nos das. Gracias por estar aquí en este lugar, Señor, y poder aprender de tu palabra. Sé con nosotros, Señor. Sé con nosotros. Que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto, Señor. Mucho fruto. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y pues vamos a seguir con el orden de este servicio.